Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Qué felicidad estar nuevamente aquí con ustedes en Palabra Cierta, como todos los días, a través de Televen, tu canal, llevándoles este contenido de calidad. Por cierto que hace poco estuve compartiendo en ese gran concierto de la agrupación venezolana Vos Veis el reencuentro después de 13 años. Y créanme que yo recordé esos momentos increíbles de cuando era joven, cuando dedicaba esas canciones, ¿sabes qué? Para darte tengo poco. Quisiera fuese, y para usted, es que yo no soy buen cantante. Lo cierto es que me gocé un mundo este gran concierto, hubo muchísima farándula, por ahí vi a unos cuantos colegas disfrutando de Vos Veis el reencuentro. Gracias por hacernos recordar lo bonito que es ser venezolano y sobre todo esa época de oro en mi música, porque yo soy de Salserín para acá, oyeron. Gracias nuevamente a esta agrupación zuliana que nos hicieron pasar una noche mágica acá en Caracas. A ver, desde ya pongo a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel, para que me dejen todos sus comentarios, como por ejemplo, Miguel, tú no sabes cantar, quédate como animador, yo de verdad lo acepto, pero es que yo tengo vena artística, solo que tengo quizás una desviación por allí en la sangre y es lo que no me permite cantar tan bien. También quiero aprovechar, por cierto, de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de la nueva aplicación que tenemos para todos ustedes, que es Televen Stream, porque Televen está contigo a donde vayas. La pueden descargar completamente gratis a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, televisoras o computadoras y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar. Todos conocemos la oración, ¿verdad que sí? La oración, pero como esa práctica que ha existido desde tiempos inmemorables y ha sido parte integral de muchas tradiciones religiosas y espirituales en todo el planeta Tierra, dependiendo de la ciudad en la que estés, puede llegar a tener diferentes enfoques y creencias en torno a la oración y su poder. Puede que llegues bastante lejos. ¿Por qué? Porque es que nos estamos conectando con algo muy grande, más grande que nosotros. Y es el poder de orar, ya que radica en su capacidad para abrirnos a una dimensión más profunda de nuestra existencia. A través de la oración nos conectamos con lo divino, lo sagrado, lo celestial o el universo en el que creemos. Es un acto de humildad y entrega donde reconocemos que no tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas y buscamos guía, consuelo y fortaleza en algo más allá de nosotros mismos. La oración tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Al comunicarnos con lo divino, podemos encontrar paz interior, claridad mental y una mayor conexión con nuestros propósitos más elevados, pues nos permite expresar nuestras alegrías, preocupaciones, gratitud y deseos más profundos y nos abre a la posibilidad de recibir respuestas y bendiciones. Además, la oración tiene un efecto en nuestra mente y nuestro estado emocional. Al centrar nuestra atención en una intención o petición específica, podemos cultivar una actitud de esperanza, confianza y positividad. A muchos los ayuda a liberar el estrés, la ansiedad, el miedo y les permite experimentar una sensación de calma y serenidad. Tiene además el poder de unir a las personas en momentos de crisis o dificultades y está demostrado que orar colectivamente puede crear un sentido de comunidad y solidaridad, y en muchas ocasiones las personas pueden llegar a establecer vínculos más profundos con los demás, a compartir sus preocupaciones y a apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Es importante recordar que el poder de la oración no radica en una fórmula mágica o en la obtención de resultados inmediatos. La oración es un proceso continuo de conexión y diálogo con lo divino y los resultados pueden manifestarse de diferentes maneras y en diferentes momentos. La fe, la paciencia y la apertura son cualidades importantes para cultivar en nuestra práctica de oración. Sin duda alguna es una práctica que nos une con los demás y nos ayuda a cultivar una actitud de esperanza y de gratitud. Pero ahora, quiero saber, ¿ustedes creen que la religión puede unir o alejar a las personas? ¿Creen en lo divino y en el poder de la oración? Pues les cuento que hoy tenemos a una persona muy importante para mí, muy especial, buen amigo. No solamente es fotógrafo, es un gran venezolano, hoy se considera un gran discípulo de Jesucristo. Así que aquí, en Palabra Cierta, ya estamos listos para recibir a Isaac Paniza. ¿Cómo estás? Bienvenido al estudio. Miguel, qué placer.
Qué placer. Gracias por el espacio. No, yo feliz de tenerte acá, Isaac. Sé que la vamos a pasar muy bien. Claro que sí. Porque hablar de la oración y hablar sobre todo del poder de la palabra es algo que nos une. Pero antes de esta buena conversación, quiero que vayamos rápidamente a la calle porque nuestro equipo de producción salió a preguntarle a esos venezolanos que andan por allí, en Caracas, específicamente, ¿qué es para ellos la oración? ¿Oran? ¿Creen en su poder? Vamos a verlo. Ahí hablamos con Dios, tenemos contacto directo con Él, y podemos pedirle, darle gracias por un nuevo día, por las cosas que queremos y que añoramos. Vivimos un día a día, tenemos un día de rutina y siento que lo único que nos acompaña es Dios y a través de la oración es la manera de comunicación con Él. Y por eso es importante darle gracias, pedirle por lo que nosotros queremos, por lo que añoramos. Siento que es por eso importante. Más que todo para dar gracias. Yo soy muy agradecida con Dios y la vida por todas las oportunidades que he tenido y porque sé que voy a ser grande. Y bueno, pidiéndole constantemente para llegar hasta donde quiero. Es importante. Si no hago mi oración diaria, es como que no comiera, desayunar, algo así. Entonces, orando, creyendo en lo que desea, puede llegar a dárselo. A ver, Isaac, la oración, dijo una de nuestras encuestadas, si no oro, pareciera que no hubiese comido. ¿Alimenta el alma? Supuestamente y totalmente alimenta el alma porque es la conversación con la deidad y es un alimento espiritual. En la próxima parte estaremos hablando del poder de la oración, esa oración sentida, esa comunicación directa con lo divino, acá en Palabra Cierta, hoy con mi invitado, Isaac Paniza. Y seguimos con más de Palabra Cierta y en esta parte del programa vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él es fotógrafo y además es un gran discípulo de Jesucristo. Bienvenido a nuestro estudio otra vez, Isaac Paniza. ¿Cómo estás, papá? Gracias, Miguel. Gracias por el espacio. Feliz. Bueno, yo estoy más feliz que tú y estoy tan feliz que casi que me enredo, Isaac, porque vamos a hablar de un tema que realmente me encanta, me apasiona, el poder de la oración. Y quiero confesar, estuve pensando en si invitar probablemente un pastor evangélico o invitar un sacerdote católico, pero dije, ¿por qué no invitar a alguien que esté quizás en esa misma sintonía que yo? A alguien creyente, alguien que sabe que la palabra tiene poder y que definitivamente ha visto cómo esas acciones sí tienen algún tipo de consecuencia positiva, en este caso, porque wow, todo está en la mente y es esa conexión con la deidad. ¿Cómo ves tú la oración? ¿Qué es para ti orar, Isaac? Mira, para mí orar es conversar con Dios. Ahora, desde el punto de vista del cristianismo, nosotros tenemos un libro que es la base de nuestras convicciones y que es la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros tenemos convicciones, las convicciones sustentan y sostienen nuestras vidas, a diferencia de las creencias. Las creencias nosotros, desde nuestra perspectiva humana, podemos sustentarlas, pero están sujetas al tiempo según la situación en la que tú te encuentres. Desde el punto de vista bíblico, la oración es a través de la cual tú puedes desnudar tu alma y conversar con la deidad, con el Dios Todopoderoso, pero tenemos que saber que Él es quien nos enseña a orar. Él es quien nos dice en qué forma y de qué forma conectarnos con Él, conversar con Él, porque la palabra de Dios dice que no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Y esto es sumamente interesante, porque si nosotros nos ponemos a ver desde la perspectiva divina, nosotros como criaturas, es complejo conocer a la deidad. Es la deidad quien se comunica con nosotros y quien se interesa a nosotros. Es el Dios Todopoderoso quien nos busca y nos enseña a orar. Por eso tenemos una oración modelo, el Padre Nuestro. Por supuesto. Tú sabes que una vez escuché esa frase que además es muy moderna, ¿no? Que Dios era como el Wi-Fi. No lo ves, pero donde tú quieras te conectas, ¿no? O Sí, se conecta contigo. Totalmente. Hablas de una conexión y esa conexión viene justamente por la palabra. Ahora, una persona que quizás no ora, una persona que nos está viendo y diga, bueno, yo para empezar no sé si en verdad Dios existe o no, y mucho menos rezo o tengo esa capacidad de hablar con Él. ¿Será que se puede conectar entonces con esa deidad? Bueno, partiendo de Romanos 2, porque muchas personas me dicen, bueno, pero entonces Dios es injusto, porque ¿qué pasa con las etnias indígenas que no conocen la palabra y que no conocen ese Dios de la Biblia? Pero ahí apelamos a Romanos 2, porque la Biblia dice que el que no conoce la ley, sin la ley será juzgado, sino por su conciencia. En el fondo, esa persona sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, indistintamente donde tú te encuentres. Y por esa conciencia
Cuando tú sabes que, por ejemplo, amar a tu familia es lo correcto y descuidar a tu familia es lo incorrecto, tu conciencia será juzgado. Entonces ahí nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es para quien conoce la palabra de Dios, pero al mismo tiempo la palabra de Dios es una invitación para todo el mundo. Ahora, Isaac, hablando justamente de las religiones, que fue parte de la editorial, tenemos a los musulmanes, tenemos a los judíos, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los evangélicos, tenemos a los católicos, cada uno tiene una forma de orar, una forma de comunicarse con esa deidad. Okay. ¿Has estudiado, has tenido la posibilidad de ver, de percibir cada una de esas comunicaciones? Al final, ¿tienen algún tipo de conexión? ¿Se parecen entre sí? Bueno, cuando tú mencionas las tres religiones más grandes del monoteísmo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, sí tienen una misma base. Incluso nosotros apuntamos siempre a Jerusalén o a Israel, porque ahí es donde nace en primer lugar el Mesías, ahí es donde se forman los profetas, ahí es donde estaba el gran templo, ahí es donde desde el punto de vista del Islam asciende Mahoma, ahí es donde los judíos están orando para la reconstrucción de su templo. Yo tuve la oportunidad en el 2019 de visitar Tierra Santa 2 veces y ciertamente todos apuntan a que existe un Dios. Ahora bien, indistintamente de las diferentes posturas, hay una promesa que Dios le hizo al padre de estas tres religiones, que es Abraham. Le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces aquí vemos indiscutiblemente que se cumplió esa promesa, porque la religión musulmana ve a Abraham como su padre, el cristianismo ve a Abraham como su padre y el judaísmo ve a Abraham como su padre. Entonces, indistintamente cuál sea esa postura, vemos que las promesas de Dios se cumplen y que su palabra es verdad. Cuando hablamos de oración, de orar, de orare, ¿no? Que viene justamente de esa palabra, ¿cuánto importa lo genuino? ¿Cuánto importa la conexión real? Porque yo he visto personas que simplemente repiten oraciones, hay personas que quizás todas las noches tienen algo como muy monótono, algo automático. ¿Realmente esa conexión se da cuando hay esa monotonía? No lo creo, porque incluso podemos acudir a Mateo 6, donde nuestro Señor Jesucristo enseña de la oración y Él apela por un formato de aprendizaje, donde primero dice lo que no debemos de hacer para luego decirnos lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que Él dice es, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Interesante. Sino más bien, Mateo 6:6 dice, entra a tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y si lo unimos con Salmos 51:6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Y si me voy a la omnisciencia de Dios del Salmo 139, ahí vemos que nuestro Señor conoce desde lejos nuestros pensamientos y que aún no hemos pronunciado la palabra cuando Él ya sabe lo que tiene que decirnos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que nosotros estamos acercándonos a un Dios santo, justo, omnisciente, omnipresente, soberano, que hay que hacerlo con sinceridad, porque Él sabe nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón, Él no necesita un gran discurso, Él lo que necesita es que podamos desnudar el alma y saber que Él es Dios y que Él puede ayudarnos. En la próxima parte, Isaac, quiero que hablemos de cómo orar. ¿Hay algún tipo de estructura? ¿Hay quizás un orden? Hay personas que me dicen, Miguel, quiero orar, me encanta cuando la gente ora, pero es que no me sale, no lo sé hacer. Isaac Paniza es nuestro invitado del día de hoy porque estamos hablando del poder de la oración acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta. Hoy hablando de un tema que en lo particular me encanta, la oración. Creo profundamente en esas palabras que salen del alma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto, Isaac? Correcto, correcto. Invitado de lujo. Isaac, voy a aprovechar de recordar que en 2021, en enero, en esos primeros días, estuviste conmigo en la clínica, orando. Estaba yo, por supuesto, muy mal. Y era increíble cómo tu visita, la visita de Manuel, buen amigo, pastor también, de alguna manera me reconfortaba, de alguna manera me conectaba, pero quiero unir esto ahora a la música. Recuerdo que estas canciones de Marcela Gándara, canciones de Adrián Romero, me hacían no solamente pensar en Dios, sino conectarme con la esperanza, con la fe. Hay un tema de autosugestión dentro de las palabras, porque aquí estamos hablando de una palabra hablada y una palabra cantada. Bueno, nosotros sabemos
que hay un dominio que se llama la adoración, donde están los adoradores que conectan con esos talentos que Dios depositó en ellos para expresar su agradecimiento y expresar la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Pero tenemos la palabra y cuando estudiamos la palabra es la mejor forma de adorar a Dios, porque le obedecemos a Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos su palabra, podemos crecer en conocimiento verdadero y entender su voluntad. Y su voluntad muchas veces está totalmente separada de la voluntad de Dios, porque sus pensamientos, de la voluntad de los hombres, corrijo, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Creo que dijiste en el set pasado de cómo orar, ¿no? Cómo establecer una oración modelo. Y aquí yo quiero irme a Lucas 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo siempre se paraba muy de madrugada a orar y Él empezó a enseñar desde el modelaje. Y esta es una forma de enseñanza impactante. Claro. ¿Por qué? Porque al ver sus discípulos que Él oraba, ellos le dijeron, enséñanos a orar. O sea, primero fue su modelaje y luego Él da el Padre Nuestro. Y cuando da el Padre Nuestro, da una oración modelo para yo poder saber cómo esquematizar una oración con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo primero glorifico a Dios. Pues imagínate que tú vas a reunirte con una gran persona muy importante. Tú no vas al grano, tú primero tienes que reconocer que estás impactado, que estás agradecido. Claro. Cuando tuviste el encuentro con Max Dowell, ¿no? Sí, Maxwell. John Maxwell. John por Maxwell. supuesto, ¿Qué fue lo que dijiste viejo. al principio? Gracias, qué placer, qué honor, John, imagínate. Exactamente. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Tú primero te encuentras con este Dios Todopoderoso y tú dices, gracias, Señor, bendito seas. Wow, voy a comunicarme con la deidad, con el creador de los cielos y la tierra. Entonces empiezas a ver estos ejemplos para yo poder articular una oración correcta. Porque no estoy hablando con cualquier persona, Claro. es más, estoy hablando con el creador del universo. Cuando dice, hágase tu voluntad, esta es una oración donde no está en el centro el hombre. En el centro está Dios, no Ok, yo. ok. Y aquí es una perspectiva totalmente distinta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un familiar enfermo, yo oro pidiendo mi voluntad. ¿Cuál es la oración? Sánalo. Claro. Mi familiar está enfermo, le pido a Dios para que lo sane. Sí. Estoy en una crisis, le pido a Dios para que me saque de la crisis. Entonces, inconscientemente, yo estoy degradando a Dios, al genio de la lámpara que va a cumplir mis deseos, porque según mi criterio, una enfermedad es mala y una crisis es mala. Pero desde el punto de vista bíblico no es así. Desde el punto de vista bíblico, cuando yo digo, hágase tu voluntad, yo lo aprendí. No lo estoy hablando porque no lo he vivido. Cuando mi padre tiene cáncer y empieza a experimentar un glioblastoma en su cráneo que está creciendo y que lo está destruyendo, yo le pido en principio sánalo, pero después me doy cuenta que estoy siendo yo egoísta, porque yo no sé qué cuentas tiene que arreglar Dios con él y que en ese proceso de 9 meses de descomposición física, yo no sé qué tanto pudo Dios trabajar con él. Entonces comprendí a través del dolor, viendo cómo mi padre se moría, que yo no tenía que orar sánalo, sino que mi oración era, hágase tu voluntad, Dios. Ahora, Isaac, esto es un tema bien complejo, ¿no? Y voy nuevamente a 2021 o 2020 porque antes en esos 11 días de coma inducido donde yo estuve por una sepsis severa, por la perforación de la vesícula, yo tuve un encuentro con Dios, donde ella dice que Miguel iba a sanar. Okay. Mi mamá y mi familia estaban obviamente con todo lo contrario, que se sane, Dios, no seas injusto. Y había un grupo de gente, por supuesto, muy creyente, que hablaba de la voluntad. O sea, estamos hablando de 3 grupos diferentes, con propósitos e intenciones diferentes, Okay. pero que al final, según tu perspectiva, es hágase su voluntad y ya. Sí. ¿Cómo aceptar eso? Bueno, vamos a ser un poquito más crudo. Tú tienes una cita con la muerte, al igual que yo. O sea, indistintamente de que tú en el 2021 tú hayas podido salir de eso, es lo mismo que pasó con Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro tenía que experimentar la muerte. Okay. Entonces, indistintamente de que tu muerte sea en el 2021 o más adelante, Dios te dé larga vida, vas a tener un encuentro que va a ser doloroso porque Claro. nosotros no fuimos diseñados para morir y nuestros seres familiares, pues obviamente van a estar muy sentidos con esto. Y nosotros tenemos que apuntar siempre al ejemplo de Jesucristo. Cristo, ¿cuál fue la batalla más dura que enfrentó? ¿Cuál fue su momento donde empezó a sangrar, sudar sangre? En Getsemaní. Y en Getsemaní él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú.
Entonces, la voluntad de Dios no está sujeta al tiempo y tampoco está sujeta a emociones. Nosotros podemos decir, muchas veces he conocido personas que han recibido en el hospital a personas que le profetizan o le dicen sanación a este paciente y el paciente se muere. Sí. Entonces, no es Dios injusto. Hubo un error de interpretación porque todos tenemos que morir. Entonces, qué distinto es cuando yo acepto, y te lo digo, vuelvo a la raíz, vuelvo a mi padre. Cuando yo acepto que mi padre tiene que arreglárselas con Dios, que no está en mí el poder de la vida y de la muerte. Entonces empiezo a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay otro ejemplo interesante en la Biblia, que es cuando Cristo le dice a Pedro lo siguiente: mira, Satanás ha pedido por ti y te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Aquí tenemos que hacer preguntas estudiando teológicamente la Biblia. ¿Cristo no tenía el poder de evitar la zarandeada de Pedro? Por supuesto que sí. Sin embargo, él no evita que Satanás lo zarandee, sino más bien le dice: cuando tú regreses, confirma a tus hermanos, porque yo he rogado para que tu fe no falle. ¿De qué nos habla esto? Cuando tú analizas la estructura de comportamiento y de personalidad de Pedro, era impulsivo, era furioso, fue el que le cortó la oreja a Malco, fue el que le dijo: Cristo, si eres tú, yo también quiero caminar en el mar, y se estaba hundiendo. Fue el que dijo: mira, aunque todos se vayan, yo estaré contigo. Vemos una reacción y un comportamiento impulsivo. Pero gracias al dolor de negar a su maestro, gracias a ese momento de adversidad, de crisis, él aprendió. Y Cristo sabe que los seres humanos aprendemos a través de las crisis, del dolor, a través de desobedecer, padecer las consecuencias, pero en ese momento tú estás siendo cubierto por la cobertura de Dios, porque allí está: yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Cuando regreses con ese aprendizaje, confirma a tus hermanos. No sucede con la enfermedad, no sucede con el dolor, con las adversidades, cuando las cosas no suceden cuando nosotros lo estamos planificando, cuando padecemos las consecuencias de nuestros propios impulsos. Totalmente. Oye, Isaac, aquí nos faltó tiempo para hablar de este tema tan maravilloso. Antes de despedirnos, todas las noches yo agarro a Luciano y Aranzi y empezamos con gracias, ositos. Y ya saben, orar mis hijos, y me parece que es algo maravilloso. Consejos para todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es el verdadero poder de la oración? ¿Qué se recomienda? Y bueno, por supuesto, gracias por haber visitado el estudio de Palabra Cierta. Gracias a ti. Mira, yo pienso que el verdadero poder de la oración es conocer a tu Creador y saber que muchas veces sus pensamientos no son tus pensamientos, sus caminos no son tus caminos, indistintamente cuál sea tu situación de dolor, de crisis, de adversidad. Cristo dijo: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Tenemos un Dios que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Confiemos en Él, derramemos nuestra alma ante Él y Él va a responder. @Ipaniza para que sigan a este gran venezolano, excelente fotógrafo, discípulo de Jesucristo y un conocedor a profundidad de la Biblia. Nosotros por acá felices, estamos como en una onda bien agradable, y eso es parte de esa conexión, ¿no?, que existe con la palabra, pero sobre todo una palabra sentida. Así que nada, cuídense mucho, pórtense bien, gracias por estar acá con nosotros en Palabra Cierta.